Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con la clase de glosario para el proceso de auditoría. Lo que vamos a comenzar a ver una serie de terminología que se repite a lo largo de todo el proceso de auditoría. Tal como les comenté al inicio del curso, hay ciertos términos que son fundamentales y debemos conocer su significado y debemos usarlos en todo el proceso de auditoría. Por lo tanto, hoy vamos a comenzar a ver algunos y como tarea ustedes después irán incorporando otros términos, irán incorporando a los ya vistos, por ejemplo, definiciones de otros autores, irán incorporando ejemplos de manera tal que al finalizar el curso cuenten con un material completo para estudiar la asignatura. Bien, en primer lugar vamos a hablar de la auditabilidad, de la condición de auditability. ¿Qué es? Es la capacidad para lograr resultados precisos en el examen de los informes financieros de una empresa. ¿Qué significa esto? Cuando yo voy como auditor a una empresa, a la primera entrevista con mi cliente, mi cliente potencial, cuando antes de cerrar el contrato, antes de pasar mi presupuesto de honorarios, yo tengo que indagar sobre algunos aspectos de la dirección, de la empresa, y entre otras cosas, o sea, cuando me presento en la empresa, yo podré observar si la contabilidad está atrasada, si existen libros sin rubricar, si, por ejemplo, en la tesorería no solamente está el tesorero, sino que entran empleados de todos los sectores, no hay ningún tipo de control de acceso, tienen acceso a los valores, etc. Bueno, me voy formando una idea respecto a la posibilidad cierta que voy a tener de poder lograr mi trabajo de auditoría. Si voy a poder lograr obtener elementos de juicio válidos y suficientes para que respalden mi opinión sobre los estados financieros. Entonces, eso es lo que me va dando la idea de la condición de auditabilidad, entre otros aspectos que tiene mi cliente potencial. Otro término es las incorrecciones. Y esto está totalmente vinculado con el trabajo del auditor, porque el auditor lo que va a hacer durante el proceso de auditoría, va a aplicar procedimientos de auditoría, obviamente, para ver si, para obtener evidencias respecto a si los estados contables contienen incorrecciones. ¿Incorrecciones con respecto a qué? Incorrecciones serían los desvíos, las brechas que existen entre los estados financieros y el marco de información contable. Recuerden que es el sensor, ¿no es cierto? El marco de información contable que fue utilizado por la dirección para elaborar los estados financieros. Ese marco de información contable puede ser tanto las NIF, puede ser las resoluciones técnicas, las NIF para bienes, cualquiera. El marco que hayan utilizado, pero yo lo que quiero ver es qué incorrecciones existen. Por ejemplo, si yo veo que se ha adquirido una computadora durante el ejercicio que estoy auditando en 35.000 pesos. Sin embargo, el único bien que se adquirió en las depreciaciones de este ejercicio, yo tengo un valor de 40.000 pesos. Bueno, evidentemente hay una incorrección. Ahora bien, esa incorrección puede haber sido hecha de manera intencional. ¿Para qué? Para sobrevaluar los gastos y subvaluar la utilidad. En ese caso estaríamos frente a un fraude. O puede haber sido un error de cálculo que no fue intencional y bueno, se corrige sin ningún problema. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que las incorrecciones en los estados financieros pueden deberse a fraudes o errores.
dependiendo de si existió intencionalidad o no. Otro término importante, relevante, es el concepto de materialidad según las normas internacionales. Significatividad también se denomina, y después de la traducción de las normas internacionales en Argentina, México, Colombia y en España también, se lo conoce como importancia relativa. ¿Qué es algo material? Algo material es importante. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo dicen las normas que se calculan? ¿Hay una fórmula? No, no hay una fórmula. No hay una fórmula, por lo tanto tiene cierto grado de subjetividad. ¿Y de qué depende? O sea, ¿cómo el auditor? Y depende del juicio del auditor, del juicio profesional, que es la combinación entre sus conocimientos y su experiencia. ¿Sí? Entonces, si yo digo que tengo que auditar una empresa que tiene un promedio mensual de 300 operaciones o 300 transacciones, obviamente no voy a poder auditar todas. Bien, después de hacer mi trabajo, de aplicar mi juicio profesional, yo determino que las operaciones a partir de 70.000 pesos son aquellas que voy a auditar, o sea, aquellas que van a componer la muestra de mi trabajo de auditoría. Es decir, mi nivel de materialidad está en ese valor. Y ese valor, como les digo, no hay una fórmula para determinarlo, ¿sí? Es aquello que es importante. Esa materia, importante para el auditor. Ese nivel de materialidad define el alcance del trabajo del auditor, obviamente. Hay ciertos valores considerados como buenas prácticas por quienes, por un conjunto de firmas de auditoría que han establecido valores de referencia para activos, variaciones entre activos, por ejemplo, entre un valor de entre un 5% y un 10%, la utilidad entre un 1 y un 5%, o sea, son valores que están establecidos, pero que en realidad dependen del juicio del auditor, de la naturaleza del ente que estemos auditando y de otra serie de circunstancias que debemos tener en cuenta. Otro concepto son las afirmaciones. Las afirmaciones son manifestaciones de la dirección, explícitas o implícitas, incluidas en los estados financieros, y que tienen que ser tenidas en cuenta por el auditor para indagar si existen incorrecciones en los estados financieros. Las afirmaciones deben cumplirse, son como principios universales, que deben cumplirse independientemente del marco de información contable que estemos usando. Bueno, estos son algunos de los conceptos que yo les estoy proponiendo. Como les decía, vamos a ir agregando nuevos términos. Ustedes van a ir completando los vistos y los que vamos a ver con ejemplos, con definiciones, ya sea de la bibliografía de cátedra, la bibliografía que les sugerimos, o de las normas. Bueno, muchas gracias.